El Señor de Nazaret es un pecador. Todos ustedes. Este hombre es peligroso. Ah, pero solo estoy empezando. Porque Pablo está diciendo lo siguiente: aquí no hay arrebatado, aquí hay mártir. Universidad de Ex, 72 clases, octava clase. Lucas, que significa el iluminado, Lucas original, capítulos 2 a 10. Continuando el capítulo 2 de Lucas, Lucas narra con detalles la infancia de Jesús, destacando que Jesús crecía en sabiduría. Es interesante decir esto porque las personas siempre hay ese cliché cansino. ¿Sabes? De una mente pequeña que pasa toda la vida diciendo: ahí viene. Gracia, conocimiento, creció en gracia, conocimiento, basta ya. Va a morir así. Gracia para el Pentecostés es poder de Dios, Espíritu Santo, hablar en lenguas, no es, nunca fue. Entonces vamos a estudiar, vamos a aprender lo que es correcto. Es una tríada, gracia, conocimiento y sabiduría. Nadie recuerda la sabiduría, ¿verdad? Nadie recuerda que él crecía en sabiduría. La firma de la desaparición de Jesús de 3 días. Él desapareció por 3 días, donde, solo después de 72 horas, sus padres lo encontraron. O encontrado. En el patio del templo, sentado, haciendo preguntas y dando respuestas a los teólogos. ¿Ves? Preguntas. Y respuestas. Con 12 años, preguntas. Y respuestas. Escribid ahí, Jesús Adolex. Este es el Jesús Adolex, ya haciendo preguntas y respuestas, de alto nivel. Cuando Jesús respondió, su madre, ¿no sabía usted que debía estar en la casa de mi padre? Está escrito. Pero ellos no comprendieron lo que él decía. Entonces, ve que no entendían, porque eran religiosos, aunque sabían que el templo era la casa de Dios, en la visión judía, aún. No entendían por qué Jesús se refería al Creador como Padre, si él tenía un Padre biológico, que no era biológico. Pero es interesante, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué dificultad para entender? Nuevamente, Pablo, a través de Lucas destaca, Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y. Ahora él habla de otra forma, otra tríada, delta, sabiduría, estatura y gracia. Juan el Bautista comienza a anunciar la verdad con duras palabras, raza de víboras. ¿Quién les dio la idea de huir de la ira que se aproxima? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y lanzado al fuego. Estos 2 textos son los más conocidos, pero Lucas detalla muy bien las enseñanzas de Juan el Bautista, algo que no vimos en Mateo y Marcos. Revelar. Y cuando el Señor hizo el mundo, ¿no estaba la sabiduría allí como maestro artesano? Si la sabiduría no es el Señor, ¿qué es la sabiduría? Conocemos bien la escuela de Jesús, ¿verdad? Sí, pero ¿y la escuela de Juan? Juan también tenía una escuela que es anterior a la de Jesús. ¿Por qué Juan no tuvo ninguna revelación? Juan no tuvo inspiración para traer, ni autoridad para traer un Nuevo Testamento. Juan es el último y el mayor profeta y maestro de una escuela, profeta y maestro de una escuela que es antigua, testamentaria. Es la última, escribe ahí, última escuela del Antiguo Testamento. La última. Pero incluso siendo del primer contrato, mira, la sabiduría. Veamos algunas enseñanzas de la escuela de Juan, que es Elías, reveladas por Pablo. Primero, él enseñó a compartir, con quien, sinceramente, no tiene ropa, comida,
Lo que él está diciendo, en realidad, es, ¿qué está diciendo? Sustento, base, supervivencia. Lo que él dice para. Lo que él habla para compartir es ropa y alimento. No cobren nada más de lo que fue contratado. Mira qué interesante. Respetan los contratos. No, usen su poder social para obligar a alguien a hacer algo fuera de la ley, que es el abuso de autoridad. Nunca difames, calumnies o mientas sobre alguien. No, se quejen del salario. Simplemente sean agradecidos y leales. Vean que son consejos y enseñanzas de la escuela de Juan. ¿Qué enseñaba Juan antes de Jesús? Basados en la primera Biblia, el Tanaj. Entonces, no existía el Nuevo Testamento, pero ya era verdadero. Porque ya la enseñanza de Juan el Bautista, fuera del sistema, fuera de la sinagoga, porque Juan el Bautista nunca entró en una sinagoga para enseñar. Mira, él está enseñando la Biblia que ellos tenían, el Tanaj. Pero él nunca enseñó dentro. ¿Dónde enseñó? Fuera. Escribe ahí, escribe ahí. ¿Dónde? Fuera, siempre, fuera. Nunca fue dentro. Pero Juan, el Bautista enseña, fuera. La esencia que él entendió del Antiguo Testamento, que nunca fue la esencia de los otros. Entonces, los grupos de fariseos, saduceos, enseñaban una serie de dogmas y reglas y fiscalizaban la vida ajena. ¿Juan el Bautista hacía eso? No. ¿Alguna vez has visto a Juan el Bautista fiscalizando quién paga impuestos, quién se lava las manos, quién no se las lava, quién se divorció, quién no, quién tuvo relaciones sexuales, quién no? ¿Qué está enseñando él? Está aquí. Compartir. Obedecer, contratar. Mira lo que siempre he enseñado, obedecer contrato. No abusar de la autoridad, porque esto lo dijo los policías de la época. No, mentir sobre alguien, falso testimonio. Y ser leal a tu empresa. No estar quejándose del salario, no estar haciendo huelga. Pero, profesor, fuiste tú mismo quien nos dijo que no nos conformáramos, que buscáramos, que creciéramos en la vida. Crece en la vida, saliendo de la empresa. No estás contento con el salario, sal. Ve a otra. No te quedas, no estás en una iglesia hablando mal. No te quedas en un matrimonio hablando mal. No te quedas en una iglesia, en una religión, en un matrimonio y en una empresa hablando mal. Estás infeliz con la empresa, te vas. Es lealtad, gratitud. Entonces, creo que el salario es horrible. ¿Qué hago ahí entonces? Así que, no te quejes. Eso lo enseñó Juan el Bautista en la justicia de Dios. Sé agradecido, estar contento. Sus enseñanzas eran tan verdaderas que la gente preguntaba, ¿será que él es el Mesías? Qué gente complicada, ¿verdad? Porque de Juan el Bautista dicen que él era el Mesías y de Jesús dicen que era Elías. La gente ciega, ¿verdad? Al Mesías lo llaman preparador y al preparador lo llaman Mesías. Entonces él respondía, yo solo bautizo aún en el viejo contrato. Pronto se manifestará el que bautizará invisiblemente sin agua. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espíritu? ¿Y materia? Hay gente que piensa que espíritu es. No, es. Hijo mío. Espíritu significa no. Material. No material, no tiene materia, no tiene agua, no necesita más agua. ¿Entendiste? Entonces, bautizará invisiblemente sin agua. ¿Qué es lo que significa con espíritu, hijo mío? Con fuego. No, lo que está escrito aquí es lo que está escrito aquí. Mira. Con espíritu. No, hay nada de invisible. Espíritu. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está el fuego? Es que el fuego es invisible. Ah, el fuego es invisible, pero el agua tiene que ser visible. Pa. Está quemando el Espíritu de Dios. Hay un fuego en mi conciencia, en mi corazón un fuego en mi lengua. Hay fuego. ¿Qué fuego es ese? Es invisible, no entiendes. ¿Y el agua? ¿Tampoco entienden?
Es cuando explico que el agua es invisible, no entienden. Pero el fuego lo entienden. Entienden el fuego, no entienden el agua. No se puede, no se puede. Se puede, o no se puede. Y su misión es tan poderosa que la mía que él tiene. Y su misión es mucho más poderosa que la mía de Juan, que él tiene el poder de lanzar la paja al fuego para siempre. Y este fuego aquí no es el fuego de la iglesia pentecostal, carismática, no. Es el fuego del juicio que quema la cizaña. Para siempre. Pasado algún tiempo, Jesús viene y humildemente elige ¿qué? Cumplir la ley. Gente, hay una revelación aquí. Esta justicia de Dios es tan hermosa. ¿Cómo, Juan? Fue humilde en público. Juan no trató a Jesús con humildad en privado, fue en público, delante de una multitud. Y no fue un solo día. Varios días allí, frente a multitudes, él trata a Jesús sin conocer a Jesús. Aunque sean parientes, no estuvieron juntos, no pasaron la infancia y la adolescencia juntos. ¿Y qué sucede? Él hace qué. Él hace qué. Escucha, él dice así, él es mayor que yo, el que viene dentro de poco, él es mucho más que yo. Como él siempre exalta a Jesús más que a él, cuando Jesús aparece, él hace qué. Que él exalta a los que se humillan. Esa es la justicia de Dios. Como él se humilló, Jesús va y lo exalta. Como me trataste bien en público, ahora en público serás bien tratado. Te voy a dar el honor de bautizarme. Es como si él dijera así, soy un gran maestro, pero primero voy a ser tu alumno, porque bautizar allí significa ser tu alumno. Sus principios aún del Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene y dice así, quiero ser tu alumno, bautízame. Mira la humildad. ¿Pero por qué le devolvió eso a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista lo puso por encima de él. ¿Entendiste el reloj de arena? Giras el reloj de arena, pones al otro por encima de ti. ¿Qué tiene que hacer un ex? Poner de nuevo por encima. Y si observas, yo soy así. El profesor aquí es arrogante, dueño de la verdad. Si la persona llega aquí así, recibirá eso. Pero si la persona se coloca por debajo, yo la exalto. Porque así es como debe ser el comportamiento del cristiano. Llega, exaltándose, sale humillado. Llega humillado, yo exalto. Ahí, te corresponde a ti, después de recibir la exaltación, devolver la humillación. O devolver la exaltación. Mira, Jesús viene y humildemente elige cumplir la ley, pero fuera de las sinagogas, siendo bautizado por Juan en el aún bautismo del viejo contrato y firmado. Jesús tenía alrededor de 30 años de edad cuando comenzó su misión. ¿Es delta o no, verdad? Entonces, Lucas relata la genealogía de Jesús para los no judíos, comenzando por su padre, Revelario. Mira qué dualidad genealógica maravillosa. Mateo, para los hebreos, una ascendencia genética a través del padre. Y la genealogía de Lucas, para los paganos, una ascendencia genética a través de la madre. Por eso hay una discusión. Y entonces miran allí y dicen Elí, dicen José. ¿Pero de qué José están hablando? ¿José, esposo de María, o José, padre de María? Entonces es muy lindo, porque trató de hacer, ves la corroboración de la cosa. Viene y dice, voy a escribir sobre los hebreos, voy a escribir sobre los paganos. ¿Vas a escribir sobre los hebreos? Tienes que empezar por el macho. La ascendencia tiene que ser de macho, si no, el judío no respeta. ¿Vas a escribir sobre los paganos? La ascendencia es de hembra. Esto es demasiado interesante, ¿no? Vamos a hacer la ascendencia del femenino. ¿Ves las tijeras? La Biblia es pura tijera. Los evangelios son tijera. ¿Te das cuenta? Genética, de tijera. Mira de quién aprendieron los masones, ¿no? De Dios. El evangelio es tijera.
Vamos a Lucas 4. Vamos. Así, como en Mateo 4. Lucas relata la prueba de Jesús en el desierto. Preparación de su misión, preparación para su misión, ¿no? Enfrentándose a su propio ego, tercer poder. Aquí vemos que Jesús, él rechazó ser un ministro evangélico, católico, lo que sea, religioso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús rechazó? Vamos a ver. Primero, rechazó usar la Biblia para interferencia mística o sobrenatural, transformando piedras en panes. No es así, pero hoy las iglesias lo harían porque cayeron en las trampas del diablo. ¿Debes recordar esto o no? Vamos a ver si lo recuerdas. ¿Quién recuerda? ¿Qué? Les enseñé. ¿Qué pediríamos a un genio? Que nos encontramos en el camino. Un jinn árabe, el genio de la lámpara. En 3 deseos firmados. Recuerda cuando les enseñé sobre si tuviéramos el WhatsApp del presidente de la República. ¿Lo molestaríamos? Recuerda cuando les enseñé sobre si tuviéramos el contacto directo con Dios. Deben recordar la película de Jim Carrey, Todopoderoso, diciendo sí a todas las cuestiones de la humanidad. ¿Y entonces qué pasa si dices sí a todas las oraciones? Siendo que responder tú sí va a perjudicar a aquel que está pidiendo no. Y el que está pidiendo no es tan sincero como tú que estás pidiendo sí. Ahora entiende. Jesús eso no es Dios y hombre. Sí. Responde en voz alta. Sí. Horrible, la manera en que sois. Tengo que trabajar esto con vosotros. Ojalá que en esta universidad aprendáis a ser más emotivos. Estáis muy racionales. La razón está bien. Tranquilo. ¿Te emocionas? Vamos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dios es hombre, como hizo Aldair allí. Mira. Dios es hombre y... Jesús es hombre y... Dios. Jesús es hombre y Dios. Ayúdame. La clase quedará grabada para siempre. Realmente no podéis ver las cosas. No podéis ver las cosas. Queréis quedaros con esta participación para siempre. Para siempre. Es en serio. Vuestra participación será vista por millones de personas. ¿Es eso lo que queréis? Piensa, usa la cabeza. ¿Para qué estáis sentados ahí? Yo estoy haciendo mi parte aquí. Vosotras no. Entonces así, Jesús, Él es Dios. Él tiene poder divino. Y Él usa el poder divino. ¿Cuándo es tentado por sí mismo? No. ¿Qué ego diabólico es ese? El ego diabólico natural de cualquiera que llegara aquí como Dios. Solo para que entiendas, vamos a imaginar que has muerto. Y, como dice la película Anix, y, como dice la serie Ángeles de la Muerte, te divinizaste, llegaste a la omnisciencia, y entonces Dios te dio la oportunidad de reencarnar. Como Moisés y Elías, por ejemplo. Reencarnaste, vuelves. Y ahora vuelves con poderes y visión de todo. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que serías tentado a usar eso? Sí. Con toda certeza. Imagina reencarnar aquí y tener que tener la humildad. Tienes que tener la humildad de abdicar de eso. Entonces, eso es lo que significa lo que está escrito, que él se despojó, que dejó de lado su capacidad de padre, se hizo hijo. Es decir, imagina una persona que es padre y, de repente, empieza a actuar como hijo. En nombre de la igualdad, eso es lo que Dios hizo. Dios no es hijo. No hay Dios padre, Dios hijo. Dios es padre que se hizo hijo. Humildad. El nombre de eso es humillación.
Profesor. La palabra homo significa carne. Mira, rechazó ser protegido por ángeles, al poder caer desde la cima de la casa de Dios. El diablo lo lleva a casa. ¿Qué tipo de diablo es ese que tiene el poder de tomar al Hijo de Dios o al propio Dios y llevar de aquí para allá? ¿Qué Jesús es ese débil que el diablo lleva a donde quiere? Entonces, el diablo imaginario del sistema equivocado no tendría ese poder. Pero el diablo Evo, ¿qué habita dentro de cualquier humano nacido? Sí, él tiene ese poder. ¿Por qué? Teolograma en la imaginación. La tentación es la imaginación. Y la imaginación es la ambición. Y él está allí, en la casa de Dios. ¿Por qué está en la cima de la casa de Dios? Porque es donde estaba. Preparado para estar, desde los 12 años, ya no estaba allí. Acabamos de narrar que Jesús estaba allí siempre. ¿No estuvo 3 días discutiendo con los teólogos? Entonces, él tenía esa imagen en su cabeza, del pináculo. Y él está allí, y negó, rechazó ser protegido por ángeles. ¿No es así? Pero hoy, las iglesias piden protección todo el tiempo a los ángeles y a los santos. Porque cayeron en la trampa del cielo, el ego, el diablo. No sé si habéis visto en Instagram la discusión que estoy teniendo con una católica allí. Le he respondido ya unas 10 veces, y ella otras 10 veces, y me maldice, me maldice, me maldice, me maldice. El católico, cuando es devoto, es peor que el evangélico. Él evoca cosas malas. Impresionante. La burla, el sarcasmo, la ira, el odio, la amenaza. Y yo intentando tratar con ella. Con cordialidad. Y mira. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque allí, ¿qué hacen? Aquí, mira. Piden protección todo el tiempo a los ángeles. Y a los santos, ¿no es así? ¿Y por qué hacen eso? Porque cayeron en la trampa. No superaron el filtro. Cuando perteneces a una iglesia en la que pides protección de Dios, intervención de Dios y conviertes piedras en panes, es porque no superaste el filtro. Finalmente, fue llevado a la montaña. Otro delta, además. Desde la cima. La cima de la montaña más alta, ¿desde dónde? Se podía ver toda la ciudad o todo el reino. Rechazó también pertenecer al sistema político o religioso inferior usando el nombre de Dios. Pero hoy, las iglesias usan el nombre de Dios para ganar elecciones y transformaron las iglesias en Estado, gobierno y poder. La iglesia hoy es el Estado del Vaticano. En nombre de feliz es la nación, cuyo Dios es el Señor. Mira la trampa. Entonces, te voy a mostrar un gran revelare. Para que entiendas qué es esto que Jesús está pasando en Lucas 4 desde otro punto de vista que aún. Mira cuántas veces ya he enseñado este pasaje. Hay más aún por ver. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Cuando Él rechaza el poder de transformar piedras en panes, estando hambriento, entendemos que salió de las habitaciones hacia una región que no tenía habitaciones, llamada desierto. No un desierto, sino una región no habitada, por eso, desierto. Para sufrir aislamiento y escasez, llevando su carne al extremo, para que, en el extremo, se manifestara el Evo. Porque cuando estamos en escasez o abundancia, se manifiesta el ego. Si quieres conocer a tu diablo, solo necesitas estar con mucha hambre, mucha sed, mucho sueño, mucha rabia, muy humillado, mucho de algo. Algo. Es que conoces a tu diablo rapidito. Hay gente que en la escuela de Jesús es una maravilla. En el encuentro, empezó a tener hambre, sed, sueño, se manifiesta. Cambia todo. Esa gratitud, esa manera afable, amable, se acabó. Entonces escucha lo que voy a decir. Mira el tamaño de la revelación. Dios mío. Gente, no escribáis nada ahora.
Valora cada palabra. Es Rey del universo. Porque vive todo bien. Está dejando que su hermana toque sus pies. Es degradante. No escuchaste nada de lo que dijo el profesor. cuando Gente, esto es tan increíble. Cuando él rechaza con hambre transformar piedras en panes. Él está ganando. Exactamente. Lo que pasó. Durante 3 años y medio. Ese primer intento suyo. Es las muchas veces que tuvo escasez y abundancia. Porque Jesús estaba en un banquete con abundancia, al día siguiente, sin nada para comer, de viaje. Y al otro día, banquete, al otro día, sin nada. En esos picos de crestas y crisis. Sería tentado varias veces a transformar la piedra. Recuerda cuando tuvo hambre y no había nada para comer, y la higuera no dio un higo. ¿Sabes cuántas veces pasó por eso? Recuerda que cuando multiplicó panes, todo el mundo llevaba casi 3 días sin comer. ¿Entiendes la preparación que estaba teniendo? Pero lo peor es la agonía del Getsemaní. Cuando dice, si es posible, aparta este cáliz, esta tortura, este dolor que voy a pasar. Y solo consiguió esa fuerza para vencer. Asimismo, de enfrentar y de beber el cáliz, porque entrenó aquí, porque hizo escuela aquí. Y cuando rechaza la protección de los ángeles, de nuevo, está en el Getsemaní, porque cuando lo arrestan injustamente, cuando le atan las manos, lo primero que viene a la mente es el ego. Deja que la policía llegue mañana a tu casa y te ponga esposas injustamente, sin deber nada, para ver si el ego no salta. Lo primero que le vino fue el ego. En el momento en que le ataron la mano, vino el ego. Pero él, que ya había entrenado, dijo, Pedro, si quisiera, llamaría a una legión de ángeles. Ahora. Pero él solo tuvo la fuerza de decir eso porque entrenó aquí. ¿Entiendes? Y ahí está en la cima de la montaña, viendo el reino de Israel. O los reinos del mundo. Si quieres hacer una hipérbole. Y cuando ve el reino de Israel, la voz que vence es la voz que lo daría todo. Fuerza. Y él vence a ti, hace escuela a ti, para estar sobre un burro. Aclamado por una multitud en el centro de Jerusalén, diciendo, Hosanna, Hosanna, Rey de Israel. Y aún escuchando a esa multitud diciendo, Jesús para presidente, Jesús para presidente, Jesús para presidente. Jesús es nuestro rey, Jesús es nuestro rey. Queremos a Jesús como rey y no a César. Queremos a Jesús y no a Herodes. Queremos a Jesús y no a Pilatos. Él vence su ego. Él baja del burro. Él baja de la veíte, mira a todo el mundo, gracias, gracias. Pero mi reino no es aquí. Todavía. ¿Entendiste o no? ¿Entendiste la importancia de la Universidad X? Si no estudias, en el futuro pasarás hambre. En el futuro tendrás abundancia. En el futuro perderás todo. En el futuro ganarás todo. En el futuro conquistarás cosas que te alejarán de la verdad. En el futuro tomarás un cáliz que no te gustaría. En el futuro atravesarás desiertos que no te gustaría. En el futuro tendrás que alimentar a personas que no te gustaría. En el futuro todo esto sucederá. Y tendrás que tener fuerza. Serás condenado injustamente. Difamado. Y lo más grave de todo viene ahora. Porque, justo después de salir de esta región deshabitada, que llamamos desierto, Jesús, un joven preparado que ahora enfrentó a los líderes religiosos dentro de la sinagoga, fue expulsado después de que escucharon su enseñanza. Está escrito así en los versículos 28 al 30. Escucha,
Todos los que estaban en la sinagoga, ve que todos es una hipérbole, ¿verdad? Se enfurecieron cuando oyeron eso. Se levantaron, lo expulsaron de la ciudad, lo llevaron hasta la cima de la colina sobre la cual estaba construida la ciudad con el fin de arrojarlo desde allí hacia abajo. Pero Jesús pasó entre ellos y se retiró. Entonces, está revelado en la Biblia original el códice. Ustedes van a revelar aquí en la Biblia original el códice. Y hoy estoy trayendo el recuerdo, enseñando a los nuevos, que, en realidad, además de todo esto que he revelado profundamente, él también se estaba preparando para lo peor, que son los diablos religiosos. Los diablos religiosos, que exactamente en la cima de la montaña le iban a ofrecer el mundo. Si él aceptaba, y si él continuaba enseñando la verdad, como enseñó en la sinagoga, no iban a usar la montaña para promover, sino para matarlo. Entonces, la primera estrategia de Jesús, el Cristo, fue enseñar ¿dónde? ¿Dónde? Para que todos los judíos lo conocieran, aunque eso costara grandes enemistades. Entonces, Jesús no iba a las sinagogas porque era de la iglesia, ni a bautizar. Él se bautizó en la sinagoga. Él iba a las sinagogas. Besir y Melo, bienvenidos. 30 días de oportunidad para sí mismo. Lucas narra que, cuando Pedro fue llamado por el Señor, estaba decepcionado porque, pescando toda la noche, no había atrapado peces y tenía deudas que pagar. ¿Qué otro revelar? Pero es mayor de lo que se importa, es Señor. Incluso en sábado. Pero antes de revelarlo, dejar claro que lo que le está diciendo es la maravilla del pasaje de Isaías en una enseñanza maravillosa. También en una sinagoga y rechazado por todos allí. Tuvo que salir escoltado por sus discípulos. Es decir, cuando él entrena, cuando hace escuela en el desierto, no son 40 días. Esos 40 días y 40 noches en el desierto son las 72 clases que estás haciendo. Porque es en esas clases, con humildad, sin comer. No es comiendo y asistiendo a la clase, es sin comer. Y cuando hablo de sin comer, estoy hablando de metáfora. No es para comer ni beber. Para que estés en ayuno en esas clases. Jesús significa no escribir nada. Mientras yo enseño, no hablar con nadie. Todo el tiempo tienes toda la libertad de conversar, de levantarte, de andar, de distraerte, de usar el móvil. Aquí es ayuno. Si no haces el ayuno, no haces la escuela correctamente. Jesús estaba totalmente concentrado, sin comer y sin beber. Jesús no es agua ni comida. Jesús es concentración. Jesús es dedicación. ¿Y saben lo que hacen hoy? No tienen ninguna afrenta a su propia carne. Tienen que aprender a afrontar su carne. Entonces ya no hay más dogmas. Sabes, pero hoy no necesitamos. ¿Cuál es el sentido del nuevo contrato? Es que nadie necesita mandarme a hacer, yo mismo me refreno. Pero cada uno tiene una aceleración para frenar. Ustedes saben muy bien cuál es la frenada que funciona ahí, en ese ego tuyo. Entonces, necesitan concentrarse y dedicarse a lo que están haciendo, si no, su formación será incorrecta. Será una formación deficitaria que los llevará mañana a tropezar. Miren, Jesús logró cumplir su misión dificilísima, enfrentando a religiosos, todos los días. Desafiando, persiguiendo. A veces miro mi vida y digo, ¿cómo aguanto todo esto? Pero entonces recuerdo mi escuela. Tuve una escuela. Me preparé para estar aquí. Conocí mucho de la antropología de mis hermanitos humanos para poder estar aquí.
La vida me enseñó muchas cosas para soportar todo lo que soporto. Entonces, hay que hacer escuela. Si no, no se aguanta. Revelare, Jesús no hizo que las redes se llenaran solo para que ellos crecieran y dejaran todo para seguirlo, sino para dejar un saldo enormemente positivo para Pedro, así como también para Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Delta, hombres, Pedro, Santiago y Juan, socios de la un Simón. Es interesante que los tres principales alumnos, que serán los tres principales profesores, tenían una sociedad que estaba endeudada, que no estaba funcionando, pescaban. No es ese día, no, ya hacía tiempo que estaban pescando y no daba dinero. Y cuando se rompen las redes, que tuvieron que ayudarse, acercando los barquitos para traer los grandes peces, que Jesús dijo, ve a la parte más profunda, pero he pescado toda la noche. Ve a la parte más profunda, cree. En lo que estoy diciendo, créeme. Entonces, la serie de Chosen muestra que ellos fueron allí y pagaron impuestos, pero, en realidad, es más profundo que eso. Estaban endeudados. ¿Cómo no hace Jesús, gente? Primero, Jesús llega a la vida de Simón, y también de Santiago, y también de Juan, ¿haciendo qué? Dando ganancias. Todo el mundo solo predica y solo ve el milagro de los peces. Milagro de los peces, multiplicación de los peces. Esto no es pescado, no, esto es dinero. Si iban a dejar de pescar, para seguirlo, ¿qué hizo él? Inyectó una bomba de dinero. Porque había esposa que cuidar, hijo que cuidar y suegra que cuidar, casa que cuidar. Tenían una sociedad, una empresa. Se estaban dedicando, tenían barcos. Había que terminar de comprar, había que pagar el barco. ¿Qué hace Jesús? Les pone mucho dinero en las manos y dice, ahora sígueme. Temerario. ¡Qué Dios poderoso! ¿Es hermoso o no lo es? Viste que cuando llega la sabiduría, hijo mío, te haces una idea. Los pescadores, cuando venden los pececitos, es un dinerito. Aquí llenó redes. Redes, no sabían de dónde tanto. Pescado, peces enormes. ¿Te haces una idea? La serie de Tío muestra un poquito así. Dice que Quinto se sorprendió de cómo consiguieron dinero para saldar una deuda. Pero era una deuda de impuestos pequeña. Pero la verdad es, ¿por qué Jesús hace este milagro en sus vidas? Es para que los tres creyeran en él. El Dios de la coherencia. Tienes dos opciones, pensar en pequeño o pensar en grande, como aquí. Piensa en grande como yo, vamos. Vamos a hacer un ejército de sabiduría en el mundo. ¿Qué es pensar en grande? Todo milagro de Jesús tiene un propósito, ciudadano. ¿No visteis cuando Él camina sobre las aguas? ¡Ay, qué bonito! Ese es Dios, Él hace lo que quiere. No es que Él hace lo que quiere. Es porque no estaban creyendo en Él después de que multiplicó panes y peces. ¿Y el pan y el pez? Porque si no, la multitud iba a morir. Todo tiene un porqué. Cada milagro tiene una historia. Incluso la mujer con flujo de sangre, ¿para qué fue? Y Jairo, la hija de Jairo, ¿para qué fue? Todo tiene un porqué, os enseñé. Todo, cada milagro de Jesús tiene un porqué. Incluso el centurión. Porque él era muy importante. Y simplemente iba a defender a Jesús en los momentos ideales de revuelta romana. Porque fue con la ayuda de esos personajes que Jesús fue logrando hacer lo que tenía que hacer. Cuando él cura a la hija de Jairo, ¿para qué la cura? Porque él la devuelve a la vida. Porque Jairo es el príncipe de la sinagoga, hijo mío. Y entonces, Jairo va a tener un trabajo tan importante de defensa en la vida de Jesús. ¿Entonces aprendiste? No lo sé. Estoy mirando aquí, estoy viendo. Quizás Carmen está entendiendo, Eduardo está entendiendo. No, que Urantia ni nada, que Urantia. Incluso a María ya le expliqué este Urantia. Marcos, entendamos, valoremos. ¿Quién está entendiendo?
Quiero ver sus caras. Oh, no, 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 no. Eso no es una cara que está entendiendo. Una cara que está entendiendo debería estar derramando lágrimas. ¿Sabes por qué? Ni siquiera sabes dónde estás entendiendo. Aquí estoy mirando, todo seco, igual, corujó. No están entendiendo. No sabes lo que es hacer una sociedad, todo mal. Y Jesús aparecer. Y sacar dinero del agua. Y Jesús hizo eso muchas veces. Sacar dinero del agua. Sacar dinero del agua. Y esa riqueza financiera que él puso en manos de los tres. Dio el valor a Zebedeo para liberar a sus hijos. Porque entonces Zebedeo miró y dijo, mira, fueron a vender los peces, obtuvieron un buen dinero, pagaron todas las deudas y dijo, deja que yo continúe aquí, siguiendo con el negocio de los barcos. Podéis seguirlo a él, ¿por qué? Realmente es increíble. Pero, Simón, cuando vio todo ese dinero, porque para un pescador el pescado es. Para ti es solo pescado, para él es dinero, hijo mío. Simón estaba asustado. La Biblia dice que tenía miedo. ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Lo primero, no tengas miedo. Imagina el miedo que sintió. ¿Quién es este hombre? He pescado toda la noche. ¿Cuánto domino las aguas, los mares? La pesca, toda mi vida. Y aquí, no tengas miedo. De ahora en adelante, serás pescador de hombres. Es demasiado hermoso. Es demasiado hermoso. Calma el corazón. Eso, María. Mira qué bonito. No María, la Aparecida. Esa entendió. Es más de lo que imaginábamos. Eso. Varios enfermos son curados. Entre los más conocidos, destaca el paraíso, que bajó el techo de un leproso. De nuevo, ¿verdad? En la versión de Lucas. Al cual Jesús pidió que, en lugar de seguirlo, fuera al templo. Cumplir la Biblia. ¿Por qué hizo eso Jesús? Revelaré. No fue mi manto el que te curó. Tu fe te ha sanado. Ve la trampa. El sistema religioso va a usar esto descontextualizado para probar que Jesús era de la Torá, místico, religioso también. Sin embargo, Cristo hacía esto para que todos en el templo y todos en las sinagogas supieran de él. ¿Por qué lo dice? ¿Va allí al templo? Porque todavía es Antiguo Testamento y porque quiere que las iglesias sepan de él. ¿No es así? Pregunta, ¿Jesús fue allí con él a la iglesia? No. Jesús fue allí al templo. Yo estoy aquí, yo soy Jesús de Nazaret, y vine aquí a decir que curé a este hombre por el poder de Dios. Es así. Pablo, a través de Lucas, relata con precisión el llamado de Simón y el llamamiento de Leví, Mateo. Lo que es encantador, porque la biografía de Lucas es mucho más detallada que la suya propia. ¿Sabíais eso? Es interesante cómo Mateo no habla tan bien de él como el otro habló, como Lucas habló. Y lo más interesante, yo que estuve allí, no hablé tan bien de mí mismo, como el otro que no estuvo allí. Interesante, ¿verdad? Jesús refuta a los religiosos en la casa de Mateo, que le ofreció un banquete. Esto es muy importante. Mateo estaba tan feliz de haber sido llamado por Jesús, antes recaudador de impuestos, que le ofreció un banquete. Solo que allí estaban los fariseos, discutiendo, como ya vimos. Y en la versión de Lucas, Jesús dijo así, y nadie. Después de beber el vino, viejo, prefiere el nuevo. Pues, dice, el vino, viejo, es mejor. ¿Cómo entender esto? Revelar. El mejor vino que he probado en toda mi vida. Y hoy las iglesias dicen sí, el vino viejo es mejor. Eso no es. Sí, es muy cierto eso. Dios mío,
Cuando leo estos textos, así, me pregunto, ¿por dónde podemos abordar el sistema, verdad? En una conversación con el líder religioso, ¿por dónde empezamos? Que cualquiera da, ¿verdad? Cualquier capítulo, ¿no? Cualquier historia, cualquier pasaje de Jesús tiene paliza. Tiene. Tiene Pedro, Pedro y tiene Pablo, Pablo. ¿No es Pedro, Marcos y Pablo, Lucas? Tiene pedrada y tiene Pablo. El vino, más viejo, es más valorado, porque tiene mejor sabor que el nuevo, que aún necesita madurar. ¿El vino viejo no es mejor? ¿No es más caro? Vale, mirando desde ese lado, entonces, ¿no es mejor quedarse en el Antiguo Testamento? ¿Qué es más sabroso? Pero no está dicho aquí, ¿no es mejor? ¿No está hablando Jesús? Entonces, vamos a entender el texto. La costumbre de lo antiguo impide considerar la calidad de lo Nuevo. ¿Eso los judíos rechazaron lo nuevo? ¿Tú crees que los judíos rechazaron lo nuevo porque estaban acostumbrados al vino viejo, que es más caro? Y no es más caro. ¿Quién es el aquio para tener solo esta nave? Madre, ¿solo esto de aquí? Es muy bonito esto, todo eso, pero ¿qué es esto comparado con el tamaño de mi iglesia universal? Que tiene TV, que tiene periódico, que tiene más sucursales que McDonald's. Mi iglesia es católica, que es un estado, que es simplemente la institución más rica de la tierra, socia incluso de Ferrari, de Fiat, de Santander, de Bradesco. ¿Quién está acostumbrado a las estructuras del viejo sistema, a los viejos conceptos y no está dispuesto al cambio, jamás acepta la novedad del vino? Nuevo contrato, Jesús o Cristo o ex. Es por eso que la gente no quiere, porque es nuevo. Estoy enseñando esto aquí, ustedes están maravillados, pero mañana o pasado dicen, qué difícil es, profesor. Fui a hablar con las personas, dijeron que usted es muy nuevo, dijeron que el ex es muy nuevo, dijeron que todo lo que es nuevo solo puede ser herejía, porque fue vacunado, profetizado, que en los últimos tiempos vendrían solo cosas malas y herejes, profesor. ¿Qué argumento tengo? Ah, estás aquí diciendo que el revelador es hermoso, pero no estás viendo la respuesta. No lo estás viendo, les gusta el vino viejo. El ex es el vino nuevo. No aceptaron a Jesús porque era vino nuevo. Era un vino de 30 años. Tan viejos estigmas. Viejos dogmas, viejas costumbres. Conciencia endurecida. Lucas 6, Lucas recordando qué significa el iluminado. Aquí, en el capítulo 6, tiene el mismo relato de la enseñanza de Jesús y Mateo. 5, 6 y 7, que enseñan erróneamente como sermón de la bienaventuranza. En realidad, es la enseñanza de la plenitud, de la evolución. Siempre hablando de manera dual para que nuestro proceder sea. Siempre actuando como si no tuviéramos lo que tenemos. No usando nuestros dones y condiciones financieras, físicas o mentales, para ser mejores que los demás. Si me pides que lo resuma, ahí está. El resumen de todo lo que Jesús enseñó en la versión de Lucas, capítulo 6, es eso. En todo momento está diciendo, lo correcto es que hagas el reloj de arena, la décima, la dualidad, cruza, gira. Metanoia. ¿Qué? ¿Pinto? Voy a actuar como si no tuviera. Actuaré como si no lo fuera. Como si no lo fuera. ¿Puedo? Voy a actuar como si no pudiera. Así es como vencemos al ego. ¿Entiendes? Y luego él firma en delta, cuando habla de la bendición. Bendición es la acción del bien. Él dice, apretada, sacudida y rebosante, algo que nadie entiende en el sistema. Y yo revelé en el original el códice, pero esta no la voy a decir. Voy a dejar que vayáis allí para recordar cómo se sacude un saco. Cómo se coge una bolsa. Y se agita, para que quepa más. Se os dará,
porque con la medida que midáis, seréis medidos, y con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. El alumno, esta frase de Jesús, parece que nos está hablando a nosotros aquí. Es impresionante, pero es para nosotros, es para todos. Mira, esto aquí. El alumno no está por encima de su profesor. Pero todo aquel que evolucione podrá ser como su profesor. Pero claro que eso es imposible. Después habla de los árboles, demostrando que nadie cambia. Solo se revela cuando en el versículo 43, él dice, por ejemplo, ningún árbol bueno da fruto malo. Ningún árbol malo da fruto bueno. Parece muy simple. Pero es tan difícil entender que las personas no cambies. Si al principio del noviazgo viste que es así, adivina, será así para siempre. Si al principio el jefe no es generoso, nunca será generoso. Si al principio, en los primeros días que estás viviendo en el lugar, empezó a dar problemas, siempre dará problemas. ¿Qué crees que eso es allí? Que nunca fueron de nada, de nada. Nunca hicieron nada, produjeron nada. ¿Van a producir aquí? Nadie cambia. Entonces, él compara a aquellos que viven cantando y alabando en las iglesias con una casa edificada sobre la arena, que solo adoran de labios. ¿Qué tiene que ver eso con la arena? Porque cuando viene la tormenta, la prueba, la verdad sobre su adoración es revelada. Eso es lo que él está diciendo. Parece muy bonita la casa, ¿verdad? Alaba, habla, canta, adora, levanta la mano, se arrodilla, es hermoso, ¿verdad? Pero entonces, la verdad de cada uno, de la fe de cada uno, solo la conocemos. En el huracán, en el tifón, en el terremoto. Sí, ¿Entendiste? Lucas 7, al igual que Mateo 8, Lucas habla del jefe militar de 100 hombres que, él dijo, tuvo una mayor fe de Israel. A pesar de ser un pagano romano, que adoraba a dioses, que no conocía al Dios de Israel. Pero la mayor fe de Israel era de él. Al acercarse a la puerta de la ciudad de Naín, estaba saliendo del velorio. Estaba saliendo el velorio del hijo único de una viuda, y cientos de personas estaban juntos. Al verla, el Señor se compadeció de ella y dijo, no llores. Mira como pocas palabras y mayores acciones. Jesús dijo, no llores. Luego, se acercó y tocó el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, levántate. Las palabras de Jesús son, no llores para ella. Y luego, para el ataúd. Levántate, joven. El joven se levantó del ataúd. ¿Puedes imaginar los gritos? Se sentó y comenzó a conversar. Aunque fue un gran milagro, quiero que entiendas. Él venció a la muerte, ya está aquí, es el Mesías, venció a la muerte. ¿Cómo queda la cuestión de la resurrección? Aquí, aunque fue un gran milagro, como el joven acababa de fallecer, aún así los murmullos, aún así, el sistema religioso decía que era solo brujería. Otros decían que el joven no murió, solo estaba durmiendo. Ese es el problema. Es que este joven acababa de morir. Y ya prepararon el velorio, hicieron el velorio, estaban haciendo el velorio, llevando el ataúd. Entonces Jesús va allí y lo levanta. Entonces no sirvió de nada. Por eso la resurrección de Lázaro es la resurrección. Y la resurrección de Jesús es la resurrección. Yo incluso diría que la resurrección de Lázaro es el milagro más increíble de todos. Más que la muerte de Jesús, porque Jesús murió, pero no apareció para nadie, apareció solo para los internos.
Entonces, no tuvo valor ninguno. Él nunca apareció, nunca compró la fe de nadie, no apareció allí en el centro de la ciudad. Y este joven aquí acababa de morir. Entonces la gente va a decir, él no murió, paro cardíaco y cerebral y volvió. Les enseñé en la serie Ángel de la Muerte, 72 horas, ¿no es así? Ahora, Lázaro, después de 72 horas, volver a comer, tomar un baño, vestirse y vivir la vida normalmente, como antes. Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el mayor milagro de todos. ¿Sí o no? Ahora, hay una cosa más que no escribí, que no estará en el folleto, que no estará en la 4ª edición, pero ¿quién lo verá aquí? La universidad lo sabrá. Es interesante que Jesús deja para hacer esta resurrección exactamente. ¿Cuándo? ¿Sabe qué? Ya están viniendo en camino los alumnos de Juan Bautista para preguntarle si él es el Mesías. ¿Y por qué? Porque la escritura antigua, testamentaria, decía que el Mesías tenía que vencer la muerte. Solo que Jesús ya había hecho todo aquí, menos vencer la muerte. Entonces Jesús aprovecha, él observa el velorio. La Biblia dice así, él se compadeció de la mujer. No es exactamente así. Él se compadeció de todos los velorios, y de todas las mujeres, y de todas las personas que lloraban, porque todos los días hay gente muriendo. ¿Sabes? La Biblia es muy poética, tienes que entender. Jesús multiplicó panes y peces, ¿es solo para esa gente? ¿Esa hambre cesó para siempre? Recuerda que él, incluso, después, enseña diciendo, en Juan vamos a ver esto, él dijo, siempre tendrán hambre y siempre tendrán sed, pero si comen de mi pan, si beben de mi agua, ¿qué está queriendo decir? No sirve de nada esto que estoy haciendo aquí para ustedes, ¿cierto? Van a comer este pan aquí, el pan se acabará y tendrán hambre de nuevo. ¿Jesús no tiene compasión de otras personas? ¿Jesús solo tiene compasión de la viuda de Naín? ¿Es eso? ¿O viene un funeral? Ah, coincidió. Que estoy entrando en la ciudad y ella está saliendo, entonces tengo pena. No es así. Es hermoso, el texto es poético. Dice así, Jesús se conmovió. Entonces, ¿el texto está mintiendo? No, Jesús se conmovió. Pero no fue porque se compadeció que hizo el milagro. Ahí es donde está el error. Entonces en las iglesias van a decir, Jesús se compadeció. Jesús no hace milagros porque se compadece. Esa figura está equivocada. Y es por eso que, en la iglesia, las personas están tirando de su manto. Señor Jesús llora, y se tira, y rueda, y se arrodilla, y deja de comer, y toma el aceite, y toma el agua, llora de nuevo, y sube la montaña, y baja la montaña. Está intentando conmover su corazón. Levanta la mano, llora, ora de nuevo. Para ver si toco su corazón. Ahora lo toco. Ahora sé. Este es el Jesús que se conmovió con la viuda. ¿Se conmoverá conmigo también? Él se conmoverá conmigo. Él lo hará. Mi situación es tan difícil. Nuestra situación siempre es la peor, ¿verdad? La nuestra siempre es la peor. La nuestra siempre es la más importante. ¿Has visto cuando alguien se cuela en la fila? Es muy raro ver a alguien decir así, oye, ponla delante de mí, porque ella lo necesita más que yo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Lo que quiero decir, no sé si lo entiendes, es que Jesús no curó, no devolvió la vida, no resucitó porque se compadeció. Ni siquiera intentes, hijo mío. Él. No salen lágrimas. Él conoce el dolor de una madre que pierde a un hijo único. Eso es una cosa. Otra cosa es su justicia, por encima de todo. Entonces, ese es el profesor, aquello que a veces no valoráis, que enseña en el mundo. Dios no interfiere. ¿Por qué está interfiriendo aquí? Porque los discípulos de Juan están viniendo. Entonces, cuando los discípulos de Juan llegan, justo después de que él entra en Naín, ya en Naín, los discípulos preguntan, ¿eres tú el Mesías? Solo queremos decirle a Juan, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Entonces él dijo, acabo de devolver la vida a un niño muerto. ¿Entiendes el peso? Él dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y los muertos resucitan. Porque si no tuviera este último,
No tenía valor. ¿Lo entiendes? Entonces iban a llegar a Juan y le iban a decir, mira, el cura. Pero ¿y la profecía? Recuerda que Juan era un maestro de una escuela muy antigua, testamentaria. Conocía bien los pasajes de Isaías, de Amós. ¿Lo entiendes o no? Entonces, leyendo los pasajes del Antiguo Testamento, él leía así, decía, mira aquí, Jeremías. Mira, Isaías. Falta la resurrección. No lo sé, no. ¿Será que este pariente mío realmente es el Mesías? Entonces Jesús dijo, acabo de traer de la muerte a un joven. ¿Lo entendiste? Entonces no es compasión, porque esa señora viuda era mejor que las otras. ¿Es eso? Porque ella rezaba más. Entonces, estas cosas son muy importantes de entender. Luego, citando el pasaje del nardo puro derramado por la mujer en otro orden cronológico, es interesante que Lucas lo coloca en otro orden. Pablo, a través de Lucas, revela algunas cosas sobre ese día del nardo puro. Jesús estaba en la casa de un fariseo bíblico que lo invitó a un banquete. 2. La mujer derrama el perfume carísimo en su cabeza, llora en sus pies, seca sus pies con su cabello. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Entonces el fariseo legalista, incluso basándose más en Lucas, la serie de Chosen mostró esta escena. ¿Cómo voy a creer en ti si aceptas que una mujer, y además pecadora, te toque? Entonces Jesús responde, escucha, no me saludaste con un beso, pero esta mujer, desde que entré aquí, no ha dejado de besar mis pies. 2. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella derramó perfume en mis pies. Es interesante. Pero el perfume fue en la cabeza cuando Jesús se reclinó. Eso lo dicen ambos, pero aquí dice perfume en los pies también. Relato pequeño, no importa. Ahora, lo que importa es que allí dice que Judas enfrentó a Jesús. Pero este caso, aquí no fue cronológicamente. Al principio, fue al final de la vida de Jesús. Y Lucas coloca este caso muy temprano. Equivocada la cronología. Que muy probablemente no fue Pablo, porque Pablo era detallista. Entonces, ¿qué debe haber pasado? El fragmento encontrado, separado y en el momento de la compilación de los fragmentos, lo colocaron en orden desordenado. Desorganizaron la cronología. Pero lo que es interesante es que allí, en los otros evangelios, Mateo y Marcos, realmente habla en plural. No dice solo que Judas se enfrentó a Jesús por causa de la mujer pecadora. Dice que ellos. ¿Ellos? ¿Quién? Judas y quién. Ahora, Lucas deja claro, un fariseo. Entonces había fariseo o fariseos junto con Judas. Y la serie de Chosen hace eso. Hace un trabajo histórico muy bueno. ¿Y qué hace el director Dallas? Toma al fariseo. Lo coloca junto con Judas. Solo que no muestra a Judas enfrentando a Jesús como la Biblia original, el códice muestra, lamentablemente. Pero así es como funciona. Unos ven aquí, otros ven allá. Y si la Biblia original códice hubiera sido la inspiración de Dallas, habría sido perfecto. ¿Quién se pone más feliz? ¿Quién es perdonado de la deuda de 500 o de la deuda de 50? Miren qué cosa tan hermosa, gente, Dios mío. Que algunas metáforas de Jesús. Así, a veces, nos quedamos tanteando y tratando de entender. Si no vas a la enciclopedia, no vas a la cultura, o no vas a la Biblia de Naucódex, hoy tienes la Biblia de Naucódex para ustedes. Si no vienes aquí, no puedes entender el valor de la metáfora. Porque él cuenta unas historias y parecen solo historietas sueltas. Pero cada historieta, al igual que cada milagro, tiene un contexto. Es solo la historia de la semiguita. Es solo la historia del arbolito. Es solo la historia de la ovejita, ¿no es así? Entonces dices, es solo una historia. Pero hay un contexto de algo que, exactamente en ese entorno. En casa. Como un guante. Mira qué guante. Simón respondió,
aquel que tenía la deuda mayor, de 500. ¿Quién está respondiendo? Simón. Jesús le dijo, acertaste, Simón. Mira lo que es un líder, ¿verdad? Hay tantos alumnos allí. ¿Quién participa y acierta? ¿Quién participa y acierta? Simón, Simón. Él dijo, acertaste, Simón. Hablaste bien, juzgaste bien. ¿Quién es el que se siente más feliz? ¿El que tiene la deuda de 500 o la deuda de 50? Perdonada. Coloca esa revelación en qué lugar. Nardo, dejando tu hermana tocar sus pies, es degradante. No escuchaste nada de lo que dijo el profesor. Por lo tanto, les digo, muchos de sus pecados fueron perdonados porque ella se acercó sin gran no, aprobó sin gran no. Demostró su gran amor por la verdad. Pero aquel a quien poco se le perdonó, pequeño amor. Gente, estos días investigué algunas personas sin decirles que las estaba investigando. Me encanta investigar. Y quería saber por qué algunas personas son tan devotas. Sobre todo, lo que enseño en X, diferente de la mayoría de las otras personas. ¿Y sabes lo que descubrí? ¿Por qué hay personas tan devotas en X, diferente de la mayoría? Porque la deuda era mayor. Eran personas que estaban a punto de morir, algunas enfermas, otras endeudadas, otras en depresión. Algunas, diría incluso muchas, pensando en quitarse la vida. Pero, cuando encontraron a Jesús, el Cristo, hoy aman mucho, derraman, vierten su perfume caro, sus lágrimas, su cabello, los secan todos los días. Porque saben de dónde vinieron. Porque saben de dónde fueron sacados. Un hombre tenía una deuda de 500, el otro de 50. La pregunta fue, ¿quién estará más feliz de que su deuda sea perdonada? Simón, Pedro. Respondió el de 500. Él dijo, esa mujer, puedes llamarla pecadora, fariseo. Pero lo que ella hizo aquí demuestra mucho más amor que tú, porque su deuda era mayor. Y, al buscar y encontrar la verdad, la acción que ella hizo, no solo perdonó todos sus pecados, sino que revela que ella está haciendo todo esto exactamente porque sabe que ha sido perdonada. Exactamente porque está expresando el amor y la gratitud del tamaño de la deuda que tenía y fue perdonada. Y lo que es más interesante es que, cuando Jesús menciona esto, que Lucas dice que los otros no mencionan, tenemos que recordar que el nardo valía 1 año de salario. Y vamos a imaginar que valía exactamente 500 denarios. Y Jesús utiliza la metáfora exactamente diciendo lo siguiente. El precio del perfume era el precio de sus pecados que tú juzgas. Y el perfume pagó toda la deuda. Lo que ella gastó del perfume pagó sus pecados. Cada peso, cada lágrima y cada centavo, cada denario que ella gastó, despreciando su amor por mí, expresando la oportunidad de tener sus errores borrados. Termina la clase 8 preguntando, ¿amas poco o mucho? ¿Tu deuda era de 50 o de 500? Presta mucha atención a las palabras que dije al final, porque al final dije, hice una investigación.
y llegué a la conclusión de que es la misma historia. La misma historia está delante de nosotros. ¿Sabes por qué estás aquí? Clarice está llorando. María está allí. ¿Sabes por qué Helen está aquí? ¿Sabes por qué Lenin dejó todo en Curitiba para vivir aquí? Clarice dejó todo en Brasilia para vivir aquí. Clarice estaba simplemente en su vida, en sus cosas. El día que ella escuchó, yo aquí ese día, y ahí viene Marcos. Ese día abandonó todo y siguió la verdad. Y no bastando solo eso, aún dejó todo para vivir aquí. Y no es vivir aquí en la nave madre, es vivir frente a la nave madre, con su vida, con su hijo, con sus cosas, su salario y sirviendo. Teniendo el placer de la verdad todos los días, estando aquí con nosotros, todos los días. Si aún no lo has entendido, pregúntate por qué estas personas hicieron eso, por qué Eli hizo eso. ¿Por qué estas personas hacen eso? ¿Por qué Winston está aquí todos los días? ¿Gratis, sin salario? La respuesta solo puede ser una. Porque la deuda era de 500 denarios y fue perdonada. Es demasiado hermoso. Por eso es que tú no vas a cambiar a las personas. Por eso no servirá de nada que digas, ven, vamos juntos, vamos más, ven a la escuela, ven al encuentro, vamos a hacerlo, entra en directo. Pierde la vergüenza, pierde la timidez. Ey, ayuda. Ey, dona. Ey, apoya. Ey, empieza en la escuela. Ey, hace el trabajo. Ey, produce. No servirá de nada. Porque está en la raíz, está en el origen la deuda. La deuda te trajo aquí. Y, dependiendo del tamaño de la deuda, es el tamaño de tu adoración. Tu adoración hoy, de acuerdo con la deuda que fue pagada. Por eso, cada vez que veo a alguien muy dedicado, ya lo sé. Tuvo una gran deuda pagada. Cuando veo a alguien no tan dedicado, que tienes que rogarle para que esté junto. ¿Sabes quiénes son esas personas? Esas personas que me miran y dicen, ¿sabes cuántas veces he escuchado eso en 12 años? En realidad, ya sabía de estas cosas. Entonces, cuando te conocí, profesor, resultó que cerró, ¿sabes? Encajó. Entonces, hoy, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo hoy. De vida pequeña. Ahora pequeña. Buenas noches. Pablo está diciendo lo siguiente: aquí no hay arrebatado. Aquí está María.